En lo más alto de una colina en Los Ángeles se alzaba una mansión que ocultaba misterios oscuros y perturbadores. Esa misma residencia fue, durante mucho tiempo, el hogar de César Millán, conocido mundialmente como el encantador de perros. Cuando César decidió dejar la propiedad, nadie se imaginaba que dentro de esas paredes se encontraba algo que transformaría por completo la percepción pública de este hombre, admirado por millones de personas. Lo que ocurrió después tomó a todos por sorpresa. Una exhaustiva investigación, que incluyó la revisión de métodos de entrenamiento, grabaciones privadas y archivos financieros, reveló una realidad estremecedora. Durante un prolongado periodo, las autoridades escudriñaron cada aspecto de su vida personal y profesional, y lo que salió a la luz fue mucho más complejo y oscuro que simples detalles sobre el entrenamiento de perros. Los descubrimientos dejaron a todos completamente impactados. Se revelaron desde prácticas de entrenamiento muy cuestionables hasta un colapso económico que estuvo a punto de arrasar con todo lo que había construido. Pero, ¿qué fue exactamente lo que encontraron dentro de la mansión de César Millán? Eso es lo que se comenzaría a revelar. César Millán nació en Culiacán, México, en un entorno tan humilde que ni siquiera contaba con servicios básicos como agua corriente o electricidad. Desde temprana edad, mostró una habilidad especial para relacionarse con los perros, un talento que su abuelo, quien le puso el apodo de El Perrero, notó de inmediato. A pesar de vivir en condiciones extremas, César soñaba con convertirse en el mejor adiestrador canino del mundo. Aunque muchos se burlaban de él, su sueño lo impulsaría hacia la cima de la fama. Durante su adolescencia, se obsesionó con comprender el comportamiento animal. Mientras otros entrenadores estudiaban libros y teorías académicas, él observaba de cerca a los perros de su abuelo. Fue en esas observaciones naturales donde encontró la base de su enfoque, un método basado en la estructura y dinámica de la manada, sin intervención humana. Este enfoque original lo llevaría con el tiempo a convertirse en una figura reconocida a nivel internacional en el mundo del adiestramiento canino. En su juventud, César tomó una decisión arriesgada, cruzó la frontera hacia Estados Unidos de forma ilegal. Llevaba apenas algo de dinero consigo y no hablaba inglés. El cruce fue peligroso, incluso estuvo a punto de perder la vida, pero su determinación nunca se quebró. Durmió en la calle, bajo pasos elevados, y sobrevivió lavando autos en vecindarios de clase alta. Su sueño de trabajar con perros seguía intacto. Fue en San Diego donde las cosas empezaron a cambiar. Su habilidad para tratar con perros agresivos llamó la atención, y pronto comenzó a trabajar en una peluquería canina. Allí, su reputación creció rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que celebridades comenzaran a buscar sus servicios. Una de sus primeras clientas famosas fue Jada Pinkett Smith, quien no solo le brindó apoyo para aprender inglés, sino que también lo ayudó a establecer su negocio. Fue ella quien lo conectó con el mundo de la televisión. Su historia de superación lo llevó a las pantallas, y su programa se convirtió en un fenómeno. La cadena National Geographic apostó por él, y el show El Encantador de Perros se volvió un éxito rotundo. Antes de continuar, no olviden suscribirse para más videos como este. Como decía, la audiencia lo adoraba, sus métodos, basados en una energía calmada y una autoridad tranquila, capturaron la atención de millones. Así, César pasó de la pobreza a la riqueza, construyendo un imperio que incluía productos, libros y DVDs, con un valor estimado en decenas de millones de dólares. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta se ocultaban verdades inquietantes. A medida que su fama crecía, también lo hacía el escrutinio sobre sus métodos. Aunque el programa era ampliamente popular, comenzaron a surgir críticas serias. ¿Realmente ayudaba a los perros o sus métodos eran más dañinos que beneficiosos? Una escena en particular, emitida en uno de los episodios del programa, causó un gran escándalo.
César fue visto utilizando un collar de ahorque en un perro llamado Sadó, llevándolo al punto de desmayo. Esto desató la ira de organizaciones defensoras de animales, que lo acusaron de maltrato. Aunque tanto él como el programa defendieron su proceder, las voces en su contra no dejaron de crecer. Años más tarde, durante una inspección en su antigua residencia, salieron a la luz documentos y grabaciones que mostraban una realidad mucho más dura de lo que se había visto en televisión. Las imágenes sin editar revelaban perros visiblemente estresados, con señales claras de ansiedad, respiración agitada, pupilas dilatadas y comportamientos asociados al miedo. La imagen pública del encantador de perros comenzaba a desmoronarse. Además de las grabaciones, también se descubrieron acuerdos confidenciales con dueños de perros que aseguraban haber sufrido consecuencias negativas tras las sesiones de entrenamiento. Estos arreglos, que incluían cláusulas de silencio, implicaban sumas considerables de dinero, lo cual dejaba en claro que César prefería pagar para evitar que estos casos salieran a la luz. Entre los casos más graves, se encontraba el de un pastor alemán que terminó con costillas fracturadas y un cocker spaniel que desarrolló ansiedad severa luego de ser entrenado en su centro. Pero eso no era todo. Los registros financieros mostraban un panorama devastador. Aunque su imperio había alcanzado un valor millonario, sus empresas estaban hundidas en deudas. Una de sus compañías reportaba pérdidas enormes, mientras las ventas de sus productos y programas caían de forma alarmante. Su imperio ya no era lo que solía ser. Los documentos también mostraron un patrón preocupante de manipulación mediática. El equipo de producción del programa era plenamente consciente de las críticas, por lo que editaban cuidadosamente las grabaciones para proyectar una imagen positiva de César. Muchas escenas conflictivas eran eliminadas o alteradas para evitar reacciones negativas. Todo estaba diseñado para ocultar lo peor y destacar solo lo que beneficiaba su imagen pública. Lo más inquietante fue que, a pesar de las denuncias, pruebas y críticas, César continuó promoviendo una imagen completamente alejada de la realidad. Las grabaciones filtradas confirmaron que esa fachada era insostenible. La verdad finalmente salió a la luz. La historia de un hombre que venció la pobreza para convertirse en una figura mundial escondía una cara oscura, métodos crueles, un imperio económico en ruinas y un nivel de manipulación mediática sin precedentes. Los secretos ocultos tras los muros de su mansión fueron revelados, y con ellos, el público tuvo que enfrentarse a una difícil pregunta: ¿quién era realmente el encantador de perros? Lo que se encontró en esa casa iba más allá de problemas financieros o errores de imagen. Se trataba de una verdad profundamente incómoda, algo que César había intentado esconder por todos los medios, y que finalmente no pudo seguir ocultando. Los registros más perturbadores fueron los encontrados en los diarios personales de César. Estos documentos revelaron detalles de su vida que nadie podría haber imaginado. La figura imponente, el hombre que promovía la calma y la autoridad en sus programas, estaba perdiendo su batalla más grande, su propia mente. En sus diarios, César escribió sin filtro sobre la profunda tristeza que sentía tras la muerte de su perro Daddy. Para César, Daddy no era solo una mascota, era su compañero más cercano, su mentor, su confidente. A lo largo de Dog Whisperer, Daddy acompañaba a César en cada episodio, y su muerte dejó una marca imposible de borrar. Los escritos de César mostraron a un hombre devastado, incapaz de encontrar consuelo. Cuando Daddy falleció, también murió una parte de mí, escribió. Esas palabras mostraban la vulnerabilidad que jamás había mostrado ante las cámaras. El impacto emocional de la pérdida de su amigo canino fue tan profundo que, pocos meses después, su vida personal se desmoronó. Su esposa de 16 años, Illusion, solicitó el divorcio, alegando que no podía seguir soportando el peso emocional que César llevaba consigo.
La custodia de sus hijos y una millonaria manutención fueron solo el principio del colapso de su vida familiar. Los documentos judiciales encontraron un testimonio desgarrador de César, en el que confesaba sentirse perdido sin Daddy. Los seguidores de su programa, que veían a César como un hombre fuerte y decidido, no sabían nada de la lucha interna que él estaba viviendo. Pero la tragedia personal no fue el único golpe para César. Las revelaciones continuaban. A medida que el escándalo se desmoronaba, una nueva bomba estalló, un intento de suicidio. En mayo de 2010, César, sumido en una depresión profunda, intentó quitarse la vida ingiriendo una gran cantidad de pastillas. Fue salvado por paramédicos que llegaron justo a tiempo, pero la noticia se filtró y el mundo entero supo lo que había sucedido. La figura del hombre seguro y lleno de energía calma se desvaneció, y lo que quedó fue la imagen de un hombre quebrado, que ya no podía lidiar con las presiones de su fama y las críticas a sus métodos. El incidente provocó una ola de reacciones. Los seguidores más leales de César defendieron su lucha personal, pero otros comenzaron a cuestionar si este hombre tan aclamado, con todo el dinero y la fama, realmente merecía seguir siendo una figura pública. Los medios de comunicación se hicieron eco del intento de suicidio, y los documentos encontrados en la casa confirmaron que la depresión de César era más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. El hombre que había rehabilitado perros a través de su energía calmada ahora estaba luchando por salvarse a sí mismo. Pero la historia no terminó con las revelaciones sobre su vida personal. Lo que encontraron en la mansión de César Millán fue mucho más que documentos personales o pruebas de sus dificultades emocionales. Los investigadores descubrieron, entre las múltiples carpetas y archivos, más detalles escalofriantes sobre la forma en que César había gestionado su imperio. En sus registros internos se encontraba la verdad detrás de su colapso financiero y la forma en que había utilizado su imagen pública para manipular la realidad. Uno de los hallazgos más inquietantes fue un conjunto de correos electrónicos y memorándums entre César y su equipo de producción. En estos documentos se discutían estrategias para limpiar la imagen del programa y minimizar las críticas a sus métodos. Se detallaba cómo las grabaciones de los entrenamientos eran manipuladas para ocultar las técnicas más agresivas y mostrar solo los momentos que reforzaban su imagen como el hombre que salva perros. Estos correos revelaban que, incluso cuando se enfrentaba a las acusaciones de maltrato, su equipo estaba trabajando para diseñar campañas de relaciones públicas que lo defendieran, sin importar la verdad detrás de sus métodos. Una de las estrategias más impactantes era la manipulación de las grabaciones. El equipo de Doug Whisperer tomaba decisiones editoriales conscientes para cortar los momentos más violentos o intensos, utilizando ángulos de cámara que distorsionaban la realidad de lo que sucedía durante los entrenamientos. Los productores incluso sugerían suavizar las escenas de adiestramiento, eliminando cualquier imagen que pudiera generar controversia. Este nivel de control sobre la narrativa planteaba una pregunta inquietante: ¿qué tan real era todo lo que se veía en la pantalla? Mientras tanto, las demandas por maltrato animal seguían acumulándose. Los documentos también confirmaron que varios dueños de perros que habían participado en los programas de César firmaron acuerdos extrajudiciales que les prohibían hablar sobre lo que realmente sucedió durante los entrenamientos. Estos acuerdos, que superaban los $1.5 millones en total, no solo protegían la reputación de César, sino que mantenían el silencio sobre las secuelas físicas y psicológicas que algunos perros sufrieron como resultado de sus métodos. Un caso particularmente inquietante involucraba a un bulldog francés mestizo llamado Simon, que sufrió un ataque de agresividad después de un entrenamiento en el DOC.
Los registros mostraron que el perro había sido expuesto a varios cerdos sin una supervisión adecuada, lo que provocó que Simon atacara brutalmente a uno de los cerdos. La herida fue tan grave que el cerdo necesitó atención veterinaria. Aunque las autoridades de Los Ángeles desestimaron las acusaciones de crueldad animal, los informes filtrados indicaron que la situación fue mucho más grave de lo que se había reportado públicamente. Los documentos internos reflejaron que César, en lugar de asumir la responsabilidad, estaba buscando estrategias para desviar la atención de los medios y minimizar las consecuencias de su acto. Lo más escalofriante de todo fue cómo César manejaba las críticas. Los correos electrónicos dejaban en claro que, cuando los expertos en comportamiento animal y los defensores de los derechos de los animales comenzaban a poner en duda sus métodos, su equipo no solo desestimaba estas críticas, sino que buscaba descalificar a quienes se atrevían a cuestionarlo. La imagen pública de César Millán, cuidadosamente construida a lo largo de los años, estaba siendo manipulada con fines comerciales y mediáticos. Pero detrás de esa imagen se escondían secretos que finalmente comenzaron a salir a la luz, destapando una verdad mucho más perturbadora. Finalmente, los documentos más comprometedores fueron los archivos de la quiebra financiera que había intentado ocultar. A medida que las investigaciones avanzaban, las pruebas de la caída estrepitosa de su imperio empezaron a ser innegables. Las empresas de César, que antes generaban millones de dólares, ahora estaban ahogadas en deudas. César's Way, su emblema de éxito, reportaba pérdidas devastadoras. La marca que había construido con tanto esfuerzo había comenzado a desmoronarse. Los informes encontrados en su residencia mostraban que su imperio estaba a punto de colapsar con más de $4 millones en deudas frente a activos de menos de $1 millón. A medida que el flujo de ingresos disminuía, la desesperación de César era palpable en los registros financieros. Los correos internos mostraban cómo trataba de mantener a flote su imagen pública mientras su situación económica se deterioraba rápidamente. Había intentado diversas estrategias para salvar su marca, desde expandir su presencia en mercados internacionales hasta diversificar sus negocios con productos que nunca llegaron a despegar. La expansión en Asia, que alguna vez se vio como una oportunidad dorada, terminó siendo otro fracaso. En lugar de la fama que había ganado en los Estados Unidos, ahora la demanda de sus productos y programas era casi inexistente. Lo más inquietante de todos estos hallazgos es lo que no se dijo: los contratos de licencia para su nombre, que alguna vez fueron millonarios, empezaron a caducar sin generar nuevos acuerdos. El programa Dog Whisperer dejó de producir nuevas temporadas, y aunque sus programas como César 911 y César Millán's Dog Nation continuaron, ninguno alcanzó el nivel de éxito de su serie original. Al mismo tiempo, sus centros de adiestramiento, que habían sido pioneros en el mundo del adiestramiento canino, empezaron a cerrar sus puertas debido a la baja inscripción y la creciente oposición a sus métodos. Pero lo más oscuro de todo no fue su caída económica o los escándalos mediáticos. Lo que realmente sacudió al mundo fue el hecho de que, a pesar de todas las pruebas en su contra, César nunca cambió su postura. En una carta interna que se filtró, César escribió que nunca abandonaría su enfoque. A pesar de las críticas, a pesar de las demandas, a pesar de las pruebas, en ella defendía su filosofía de la dominancia y afirmaba que el problema de los perros es la falta de liderazgo humano. Lo que nunca reconoció completamente fue el impacto negativo que sus métodos tenían en los animales, ni el daño irreversible que había causado a su propia reputación. El final de la historia de César Millán es una advertencia sobre los peligros de la fama, el poder y el ego desmedido.
La figura que una vez fue venerada por su habilidad para cambiar la vida de perros y dueños por igual terminó siendo un reflejo de cómo las apariencias pueden ser engañosas. Lo que comenzó como un sueño imposible, un joven inmigrante que transformó su vida, terminó siendo una caída estrepitosa que se consumió por la arrogancia, la manipulación y la falta de voluntad para evolucionar. Dentro de la sala del tribunal, mientras los murmullos se apoderaban del ambiente, César, a pesar de mantener la compostura durante casi todo el proceso, se quebró al escuchar la sentencia. Las cámaras captaron su rostro lleno de angustia y frustración, pero también de una resignación profunda. Con una voz quebrada, pidió algo que resonó en el corazón de todos los que lo conocían: por favor, cuiden de los perros. Ese simple mensaje, dirigido a sus seguidores, mostraba su verdadera esencia, alguien que, más allá de su condena, seguía luchando por la causa que le había dado propósito en la vida. Fuera del tribunal, el fervor de sus seguidores se multiplicó. Los comentarios y las cartas llegaron de todos los rincones del mundo. Personas cuyas vidas habían sido transformadas por César no podían creer que el hombre que les enseñó sobre paciencia, calma y liderazgo estuviera siendo tratado de esa manera. Patricia Williams, una abuela que había aprendido de César a manejar su perro rescatado con amor y firmeza, declaró con firmeza: César no solo me enseñó sobre perros. Me enseñó a ser mejor abuela, mejor madre, mejor persona. No puedo dejar que lo condenen por algo que no hizo. Las historias siguieron acumulándose, todas mostrando el mismo patrón. César Millán había sido una figura clave en la vida de tantas familias, no solo por su habilidad con los perros, sino por su capacidad para ayudar a las personas a superar sus propios miedos y dificultades. ¿Cómo era posible que alguien con tal impacto en la vida de otros terminara de esta manera? ¿Era el precio del éxito tan alto que ni siquiera un hombre dedicado como él estaba a salvo? El caso de César Millán no solo abrió una profunda herida en el mundo de los entrenadores de perros, sino que también despertó un debate sobre cómo tratamos a aquellos que, con buenas intenciones, intentan cambiar el mundo. A pesar de la condena, las bases de su legado no desaparecieron. Su mensaje, aunque empañado por el juicio, seguía resonando en aquellos que lo habían seguido a lo largo de los años. Su historia, marcada por su ascenso meteórico, las controversias que lo acompañaron y el impacto irreversible en las vidas de sus seguidores, continúa siendo una de las más fascinantes del mundo del entretenimiento. La lucha de César Millán por defender su legado y demostrar su inocencia sigue en pie, con su equipo legal buscando una apelación ante la Corte Suprema. Aunque muchos temen que la batalla ya esté perdida, no podemos olvidar el poder de las segundas oportunidades, algo que César siempre defendió en su trabajo con los perros. Si has llegado hasta este punto, si te ha conmovido la historia de César, te invito a que te suscribas y te unas a la causa. Comparte tu historia en los comentarios. Si alguna vez César te ayudó a ti o a tu familia, si alguna vez viste una transformación en tu perro, en tu vida o en tu manera de ver el mundo gracias a sus principios, este es el momento de alzar la voz. César Millán, el hombre que hizo tanto por el bienestar de los animales y las personas, necesita tu apoyo más que nunca. Aunque César no esté presente para liderar su misión, sus enseñanzas siguen vivas y con el apoyo de su comunidad, su legado puede seguir creciendo. Si te ha emocionado esta historia, suscríbete ahora y acompáñanos en el próximo capítulo de esta increíble travesía. Porque al final, el trabajo de César Millán no solo fue sobre entrenar perros, sino sobre abrir corazones y transformar vidas. Hoy en día, César sigue siendo una figura polarizante.
Mientras que algunos de sus seguidores más leales lo defienden, muchos otros consideran que su legado está marcado por la controversia, las técnicas cuestionables y el dolor que causó a los animales bajo su cuidado. Los documentos encontrados en su mansión cuentan una historia que no se había contado antes, una historia que destruyó una imagen pública cuidadosamente construida. Y ahora, la pregunta que queda es, ¿cómo será recordado realmente César Millán? ¿Como el hombre que revolucionó el adiestramiento canino o como el hombre que pagó un precio demasiado alto por no adaptarse a los tiempos? Reflexión final. La historia de César Millán es un claro recordatorio de que incluso las figuras más admiradas pueden enfrentar momentos oscuros. Su ascenso meteórico, sus enseñanzas transformadoras y su impacto global no pueden negarse, pero tampoco pueden ignorarse las controversias que lo rodearon. Como toda figura pública, su legado está marcado por luces y sombras. Conclusión. Al final, lo que queda es el aprendizaje. Ya sea que lo veas como un pionero o como una figura polémica, lo cierto es que César Millán tocó miles de vidas, humanas y caninas por igual, y abrió conversaciones importantes sobre el bienestar animal, el liderazgo y la conexión entre humanos y sus mascotas. Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder de cambiar, de escuchar críticas y, sobre todo, de no olvidar que detrás del éxito hay seres humanos con virtudes, errores y lecciones por compartir. Y no olvides. Si esta historia te conmovió, dale like, comparte y suscríbete para seguir explorando historias que dejan huella. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas tú sobre César Millán y su legado? Nos vemos en el siguiente video Huellas de Patas Destellos.